Buen día, niños. Buen día, profe. ¿Qué están viendo? Alguien que me indique, por favor, qué ven. Curvas de demanda reales. Perfecto. Gracias. Esta es la última temática que vamos a tratar de la teoría del consumidor. Y la próxima semana vamos a hacer ejercicios de las distintas partes que hemos ido viendo. Esencialmente la unidad número 2. Ya. A ver. Bien. Empezamos entonces. Buenos días. Espero que se encuentren bien y que de aquí para adelante no tengamos problema con las redes producto de la cuarentena total y podamos hacer las clases medianamente bien. No tengamos tanto problema de conectividad. En este tópico lo que vamos a tratar de hacer es deducir, ¿me escuchan bien o no? Sí, profe. Ya, vamos a tratar de deducir lo que se conoce con el nombre de curva de demanda compensada o curva de demanda real, que es distinta a la curva de demanda monetaria, que es lo que hemos visto hasta el minuto. La que uno puede observar en la práctica es la curva de demanda monetaria, es lo que ya hicimos. No obstante, estas dos que vamos a deducir ahora tratan de determinar qué es lo que ocurre ante la variación. ¿Se acuerdan de la línea precio-consumo? Que de allí fue, cuando íbamos variando el precio del bien X, determinábamos los nuevos óptimos del consumidor y al unir cada uno de esos puntos óptimos en una representación gráfica, precio versus cantidad, obtuvimos la curva de demanda monetaria, nominal o marshalliana. Lo que vamos a hacer ahora es solo considerar qué es lo que ocurre cuando cambia el precio de un bien en términos de nuestro modelo mental para o relativo al consumo del bien o servicio, en particular, en el caso del bien X. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Al variar el precio de un bien, al variar el precio de un bien, al variar el precio de un bien, ocurren dos situaciones y que tiene que ver con el cómo responden los individuos frente a los distintos estímulos económicos. En particular, si el precio de una cosa baja, si el precio de una cosa baja, y piensa usted a priori que, tal cual dijimos en su minuto, en el mundo real predominan los sustitutos por sobre los complementos, ¿cómo creen ustedes respondemos nosotros en términos del consumo? Si el precio del artículo X baja, ceteris paribus el del Y, ¿cómo creen ustedes respondemos inmediatamente nosotros? En términos del consumo estoy preguntando. ¿Qué tendemos a hacer? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Lo escucho, es decir, quiero escucharlo, a eso me refiero.
¿Comprar más de 6? Listo. ¿En desmedro de qué? ¿Con cargo a qué? Piensen por un instante que los bienes son sustitutos, el X y el Y. Si baja el precio de una cosa, ¿qué tendemos a hacer inmediatamente? Por lo menos eso es lo que piensa nuestro inconsciente o subconsciente. Tendemos, tal cual dices tú, a consumir una mayor cantidad de él, en desmedro de un cierto consumo del otro, aun cuando no nos damos cuenta, porque lo hacemos de manera autómata. Pero ¿qué es lo que ocurre? Llegado a un punto en el cual nosotros aparentemente creemos tener satisfecha la necesidad respecto del consumo del artículo X, vamos a ver que va a pasar otro efecto, va a haber otro efecto. Si se dan cuenta, cuando el precio de un bien baja, con un mismo ingreso, con un ingreso nominal, con una cantidad de plata, 100 lucas, si baja el precio de la cosa X, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo me hago más rico o más pobre en términos de poder adquisitivo del dinero. ¿Qué creen? Niños, justifiquen la levantada, po. Si el precio de los bienes baja, usted con una misma cantidad de plata va a sentir que ese ingreso, que está fijo, 100 luquitas, usted se va a sentir más rico o más pobre, es decir, el poder adquisitivo de esas 100 luquitas aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Bueno, eso es lo que se conoce también como otro efecto, que es el efecto ingreso. Cuando yo sustituyo consumo de Y por consumo de X, dado que el precio del bien X bajó y por tanto en términos reales o relativos se hizo más barato, sacrifico consumo de Y aumento el consumo de X. Pero va a llegar quizás un minuto en el cual voy a decir, ya estoy satisfecho con la cosa X, pero todavía tengo moneda en el bolsillo. ¿Qué voy a hacer? La puedo destinar al consumo de las otras cosas, y de esta en particular, eventualmente. ¿Hay dudas? Entonces pasa que lo que hemos visto hasta el minuto, que es la curva de demanda monetaria, la curva de demanda esta, la que hemos visto, se conoce como nominal monetaria. Estoy súper resfriado y me polera, dígate. Mi niña, silencia el micrófono un cachito. O Marchaliana. Eso es producto del apellido del señor Marshall, que fue el que habló sobre esto. Hay dudas, y lo que vamos a tratar de hacer ahora es la deducción de las curvas de demanda reales. Pero reitero, la que uno ve en la práctica, la que uno puede deducir en el mundo real, es esto, lo que hemos hecho. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No. A nivel conceptual. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ese es otro tema. ¿Hay dudas? Niños. No. Listo. Entonces vamos. Con lo que estoy diciendo es lo siguiente. Ya. El experimento que hemos hecho cuando hemos deducido la curva de demanda ha sido el siguiente. Tenemos una recta de presupuesto cualquiera con un ingreso dado. Tenemos el mapa de curvas de indiferencia de la unidad consumidora, el precio del bien Y y el precio del bien X. ¿Qué es lo que hacemos? Optimizamos. Si se acuerdan, si el precio del bien X inicial fuese PX0, al optimizar, por ejemplo, vamos a encontrar que el óptimo se encuentra aquí, en este puntito, en el punto A. Y
En ese punto, ¿qué es lo que conocemos? Lo que dijimos la otra vez. ¿Conozco el ingreso? Sí. ¿Conozco el precio del bien X? Sí. ¿Conozco el precio del bien Y? Sí. ¿Conozco la utilidad? Sí. ¿Conozco el consumo de X? Sí. ¿Conozco el consumo de Y? Sí. Y si fuimos un poquito más ingenieriles en la deducción, también conozco el lambda, que era la utilidad marginal del ingreso. ¿Se acuerdan de aquello? Al aplicar Lagrange obteníamos un lambda, que era el multiplicador de Lagrange. ¿Y de qué daba cuenta? De la utilidad marginal del ingreso. ¿Qué es lo que era eso? El cambio en la utilidad provocado por el cambio en el ingreso en un, si lo queremos ver en términos discretos, en una unidad monetaria. ¿Y qué fue el ejemplo que hicimos un minuto? Trabajando con un ingreso inicial de 60 pesos y después vimos qué pasaba si tenía 61 o 59. ¿Se acuerdan? Niños. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa ahora? Supongan que el precio del bien X baja a PX1. Por lo tanto, el precio bajó. ¿Será esta la cantidad máxima que yo puedo consumir del bien X dado el nuevo precio de él? No, si el precio baja, la cantidad máxima destinando todo el ingreso al consumo de dicho bien será mayor o menor ahora. Baja el precio del bien X y el ingreso permanece constante. ¿Este cociente aumenta o disminuye? Aumenta. 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 Por ejemplo, hasta aquí, hasta ese puntito que estoy disponiendo allí. ¿Será entonces el punto A una situación de optimalidad para el consumidor dada la nueva situación del espacio presupuestal? No. No, hay un nuevo óptimo, por ejemplo, en B. Y así sucesivamente, variamos el precio del bien X, ya sea para arriba o para abajo, es decir, subiendo o bajando, y vamos a encontrar infinitos óptimos. Recuerden que esta era la línea precio-consumo, y en ella, reitero, por no sé qué vez ya, tenemos información del consumo de X, consumo de Y, PX, PI, ingreso, utilidad y para el que sea más riguroso el lambda. Pero esto no me interesa. La relación precio-utilidad la conocemos. Si el precio baja, el tipo en términos relativos se hace más rico o más pobre. El precio de un artículo. Con la misma cantidad de luquitas podría comprar mayor o menor cantidad de bienes. Mayor. Mayor. Tenemos clara la relación utilidad-precio. El ingreso a lo largo de toda la experiencia se mantuvo constante. Lo ¿Ya vieron leí. la N por la noche? No sé, pero la N entró en la noche. Apaga el micrófono, por favor. El precio del bien ha permanecido constante. Y recuerden, aquí dedujimos la curva de demanda monetaria y después al relacionar esto vimos la relación que existía entre los bienes desde la óptica del consumidor, que podían ser bienes sustitutos, bienes complementarios, bienes no relacionados. ¿Se acuerdan? Niños, ¿se acuerdan? Bien. Reitero, al vincular X con PX, obtuvimos la curva de demanda monetaria, marshaliana o nominal. Vamos ahora con las demandas compensadas reales. Y para esto tenemos que, según lo que les explicaba hace un ratito, concebir o considerar dos situaciones que ocurren, quizás no nos damos cuenta, pero pasan. Y son las siguientes. Déjenme mover la pestañita, ya. Cuando varía el precio de un bien, ocurren dos efectos. Déjenme tomar el lápiz de nuevo. Ya. Ocurren dos efectos, que son el que nosotros hemos medido a través de la curva de demanda monetaria, es esto, el efecto precio. ¿Y qué significa eso? Que hemos determinado qué es lo que ha ido ocurriendo con el consumo del artículo X cuando ha variado el precio. Pero en ese efecto precio hay dos efectos que coexisten.
y va a depender de las características del bien cuál sea más importante, que son el efecto sustitución y el efecto ingreso, que lo explico al tiro, que están sustentados en lo que acabamos de explicar hace un ratito. El efecto sustitución, ¿qué es lo que es? Es la sustitución en el consumo de un bien que cada uno de nosotros hace cuando, dada la variación del precio de uno de ellos, en términos relativos, uno se hace más caro y por tanto el otro se hace más barato. Nunca olviden, lo que a nosotros nos permite determinar nuestras acciones en términos del consumo de bienes son los precios reales o relativos, no los precios absolutos. Cuando usted ve que el precio de una cosa son 10.000 pesos por una unidad, usted en general, nunca olviden que el ser humano toma las decisiones en términos marginales. Ese concepto de marginal en matemáticas es la derivada, la variación. Por lo tanto, no sé si entienden y se dan cuenta que lo que estamos haciendo es una relativización o comparación. Está bien, yo sé que este artículo X vale 10 lucas y aquí tengo otro que vale 11 y que son sustitutos y satisfacen la misma necesidad. Por lo tanto, yo empiezo a buscar los atributos que a la larga, no solo el precio, quiero que entiendan que siempre hacemos un análisis comparativo. Por lo tanto, yo empiezo a mirar los atributos de uno y de otro, y sobre el conglomerado, la agregación de los distintos atributos que están pesando en mi decisión, termino optando, ya sea por X o por Y, por el más barato o por el más caro. Pero dado lo que está pasando en forma inmediata, nuestra mente, nuestro segundo piso tiende a pensar que cuando el precio de una cosa baja, basta que vean el cociente. Px sobre Pi. Estamos en una situación inicial con Px0. Si Px1 baja, perdón, si Px1 es menor que Px0, este cociente se mantiene o cambia, según la experiencia que hicimos en el mono anterior. El precio bajaba, Px1 era menor que 0. Por lo tanto, esta tasa marginal de sustitución en el mercado, ¿cambia o no cambia? Cambio. Cambia, listo. Y eso es lo que nos va a llevar a modificar nuestro actuar y nuestra corriente de consumo. Ese es el efecto sustitución. Tendemos en nuestro modelo mental a sustituir consumo de un bien que en términos reales, esto, el cociente, reales o relativos se ha hecho más barato. Si el precio del bien X baja de Px0 a Px1, en términos reales el bien X se hizo más barato o más caro. En términos absolutos también, pero en términos reales, pregunto. Si el precio de una cosa baja, eso se hace más barato o más caro comparativamente. Ya, por niños. ¿Ah? Niños. Más barato. Ya, pero díganlo, Más participen, barato. por favor. Está bien, es No, obvia si la pregunta, pero respondan entonces. La idea es que vayan sí, aportando. la había Ah, no te respondido. escuché, perdón. Sí, Bien, no sé. pero después, ¿qué es lo que ocurre? Hay otro efecto que coexiste y es lo que decía antes. De repente el gallo sustituye consumo de uno por el otro, consume más, en un caso como este, consume más de X, menos de Y, pero se va a dar cuenta que le sobran monedas en el bolsillo, le sobran lucas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a consumir más de uno o de ambos. Y eso es lo que se conoce como el efecto ingreso. ¿Y esto qué es lo que es? Es el efecto ingreso, ¿qué es lo que es? Es el resultado de la variación en el consumo producto del cambio en el ingreso real. En este caso, cuando yo digo el precio del bien X baja, el ingreso en términos reales aumenta o disminuye. Cuando las cosas se hacen más baratas, con la misma cantidad de lucas podemos comprar más o menos dotación de bienes. Más. Más bienes.
Entonces, el poder adquisitivo del dinero aumenta o disminuye. Aumenta. Por lo tanto, nos hacemos más ricos o más pobres en términos comparativos. Rico. Listo, Comparativamente más rico. listo. ¿Hay dudas? Bien, vamos a analizar esto mediante dos enfoques. Que uno es muy lindo algorítmicamente, matemáticamente. Y el otro, pero tiene la contra, el que es lindo económicamente o matemáticamente, que el enfoque de Higgs, tiene la contra de que sustenta todo su análisis en una magnitud que es subjetiva. ¿Y cuál es esa magnitud? La utilidad. John Higgs, ¿Qué? apague el micrófono, mi niño, por favor, un cachito. Higgs asocia ingreso real a utilidad. ¿Qué significa eso? Mi niño, apague el micrófono un cachito. Profe, pero creo que usted igual lo puede silenciar. Sí, pero es que no tengo tengo que empezar a recorrer para darme cuenta quién es el que está ¿Qué? hablando. Porque tiene que Ya el Christopher, El no era el Christopher Aravena. Benjamín. Sí, era el Christopher Aravena, parece. O es No, el Benjamín. ¿Te fijáis? Tendría que ir a buscarlo aquí en la lista. Me da lata. Ahí ese motivo, profe. Ya. Listo. Reitero, Higgs sustenta su concepción de ingreso real a la utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para él, dos ingresos nominales, monetarios, no reales, monetarios, que permitan la obtención de la misma utilidad en términos reales serán iguales. Eso es lo que dice él. El otro enfoque, el de Eugene Slutsky para los pituquitos, porque sería gringa hasta la fonética del apellido del hombre, Slutsky para nosotros, lo asocia a una canasta de consumo. Y que ese segundo enfoque es el que se ocupa en todas partes, prácticamente, para el cálculo del IPC. ¿Han escuchado hablar del IPC? Sí, profe. El índice de precio al consumidor, que es un indicador que da cuenta en el fondo de la variación en el nivel de vida de una sociedad o del bienestar a la larga, está vinculado con eso a la larga. Bueno, en este enfoque, en el segundo, en el de Slutsky, se sustenta el cálculo del IPC. ¿Y por qué? Porque él dice, bueno, en la medida que dos ingresos nominales distintos permitan consumir una misma canasta de bienes y servicios, en términos reales se dan iguales. Y esto es lo que vamos a analizar ahora, estos dos enfoques. Uno, muy lindo matemáticamente, el de Higgs, pero tiene la contra de que se sustenta en utilidad. Y sabemos que la utilidad es un concepto subjetivo. Por lo tanto, es poco probable extender las conclusiones hacia el colectivo al trabajar con una unidad, con un individuo. Mientras que este otro lo asocia a una canasta de bienes. Y este es el que se aplica, por ejemplo, en la práctica para el cálculo del IPC. Pero vamos a analizar los dos. ¿Hay dudas hasta aquí? Profe, una consulta. Dígame. El efecto sustitución y el efecto ingreso tienen una relación directa con estos enfoques, ¿cierto? No, ¿No? no. Son un tema aparte, por así decirlo. Es decir, eso es lo que vamos a hacer. Aquí lo que vamos a tratar de medir son el efecto sustitución y el efecto ingreso por estos dos enfoques. A Ah, ya. sabiendas de que el efecto precio es único. El efecto precio es la curva de demanda monetaria. Yo bajé el precio desde PX0 a PX1 y consumí X1. Y tengo el punto PX0, X0, PX1, X1, ¡pum! Trazo la curva de demanda. Monetaria, nominal o marshaliana. Pero las curvas de demanda reales, que son las que vamos a ver bajo estos dos enfoques, solo conciben el efecto sustitución, no el efecto ingreso. A pesar de que vamos a calcular cuál sería el efecto ingreso medido a la Higgs, cuál sería el efecto ingreso medido a la Slutsky. Pero las curvas de demanda reales o monetarias solo conciben el efecto sustitución. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas?
Claro, todavía estamos hablando en abstracto. Vamos ahora a los monos. Ya, ¿están viendo un grafiquillo? Sí, profe. ¿Ven un Sí, gráfico, profe. muñequitos? ¿Sí? Sí, Bien. ¿se escucha? ¿Están viendo el mono? Sí, profe, ¿escucha? Yo lo escucho perfecto. Bien. Ya. Y yo veo Misma, perfecto. ¿ah? Misma situación Te anterior. digo que se ve bien. Ya. ¿Alcanzan a ver estas letras A, B, C, A, B, C, A, B, C? Sí, A, profe. Sí, B, profe. C. Listo. Mismo caso inicial. Estamos en una situación inicial. Nos dieron un cierto nivel de renta. El precio del bien X es PX0. El precio del bien Y es PI. Tenemos el mapa de curvas de indiferencia. Nos piden optimizar. Optimizamos. Aplicamos lo que sabemos, relación de tasas marginales de sustitución, o lo resolvemos por Lagrange, y encontramos que lo óptimo para este gallo, para esta unidad consumidora está en A. ¿Hay dudas hasta allí? Eso lo saben hacer, ¿eh? ¿Hay dudas? Bien. No. Supongamos ahora que el precio del bien X baja. También se puede hacer para alza en el precio. Supongamos que el precio del bien, pero quedan mejores los monos para este lado porque se agranda en vez de achicarse. ¿Qué es lo que ocurre? Baja el precio del bien X desde PX0 a PX1. Esto que estoy englobando aquí, ¿lo ven? Bien. ¿Qué pasa? Cambia el espacio presupuestal. Como el precio del bien X bajó, la cantidad máxima que podríamos consumir de dicho bien cambia y por lo tanto nos movemos desde este vértice hasta el vértice de aquí. Este es el final. Vértice inicial, vértice final. El espacio presupuestal aumentó, el punto A no puede ser óptimo, tiene que haber un nuevo óptimo. ¿Dónde? Por ejemplo, en C. ¿Hay dudas? Y por lo tanto, inferimos, y lo voy a escribir aquí, con PX0 implica consumir X0. Con PX1 implica consumir, mirando el mono, X1. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Hasta aquí nada que no sepan hacer. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Listo. La curva de demanda monetaria o marshaliana, que es la que hemos deducido anteriormente, une estos dos puntos. PX0X0 con PX1X1, que puede ser convexa, lineal, según sea el caso, da lo mismo, pero esa es la curva de demanda monetaria. ¿Hay dudas? Ya. ¿Qué es lo que No. hacemos? ¿Qué es lo que hacemos ahora para el enfoque de Higgs? Los dos enfoques tienen la misma metodología de cálculo. La diferencia es cuánto se mueve cada uno. Entonces, ¿qué nos diría Higgs? A la nueva relación de precios, que es esta, que es la pendiente de la línea azul completa, esta línea azul, ¿la ven? Sí. Ya, a esa nueva relación de precios, me está diciendo a esa pendiente, y se pregunta, en este gallo, ¿el tipo se hizo más rico o más pobre, dado que el precio cayó? Se hizo más rico. Listo, entonces nos diría, quítele renta, quítele renta, quítele ingreso, hasta que lo deje sobre la curva de indiferencia inicial. ¿Qué estoy haciendo entonces? Empiezo a desplazar hacia abajo esa recta de presupuesto, la línea azul, denme un segundo que se me metió el aviso entre medio, ya. Empiezo a desplazar esta línea azul en forma paralela hacia el origen, hasta que sea tangente a la curva de indiferencia inicial. Y eso más o menos va a ocurrir aquí en el punto B. ¿Hay dudas?
Si se dan cuenta, le quité plata al gallo porque como se hizo más rico, le quito plata. Ojo, esto lo puedo hacer en la pizarra, no en el mundo real. Le quito, a menos que sea un asaltante, pero eso ya es otra cosa, no tiene nada que ver con la economía. Le quito plata al gallo, lo desplazo hacia abajo en la recta de presupuesto y lo dejo en el punto B. ¿Por qué en el punto B? Porque en ese punto se vuelve a cumplir la condición de optimalidad. Dado los nuevos precios, a esta pendiente estoy diciendo, a esta pendiente, que es PX1 partido por PI, se satisface la condición de optimalidad. Ahí en B. Listo, ahí estamos. Entonces, ¿qué nos diría Higgs? El cambio en el consumo provocado por la variación de precio, que sería el efecto sustitución en este caso, es la diferencia entre X2, la cantidad consumida aquí en B, menos la cantidad inicial. Ese es el efecto sustitución, medido a la Higgs. ¿Cómo, profe? Disculpe. Le quitaste plata, pero si te fijas ahí en B, no está consumiendo lo mismo que en el punto A. ¿Alcanzas a ver ahí cuánto dice? ¿Lo logran ver? Sí, sí se ve. ¿Qué dice? X2. Listo, entonces Higgs me dice, el efecto sustitución es la diferencia entre X2 y X0. Esto. Que es el paso de A a B. Lo que subrayé ahí en rojo arriba. Pero esto es una cuestión ficticia, ese ingreso es ficticio. Reitero, en el mundo real no le podemos quitar los ingresos a los sujetos cuando cambian los precios, o entregarle ingresos a los sujetos cuando cambian los precios. No es así, por lo menos, en el mundo real. Entonces, ¿qué es lo que nos diría después? Cuando ya encontré el punto B, ¿qué nos diría Higgs? Devuélvale la plata que le quitó. ¿Qué hacemos? Pescamos esta línea segmentada azul y nos devolvemos. Y si se dan cuenta, como esta pendiente es igual a esa, lo único que estoy haciendo es dándole ingreso al gallo. Por lo tanto, le permitimos y lo devolvemos al punto C. Por lo tanto, Higgs me diría, bueno, entonces el efecto ingreso para este individuo es el cambio que se provoca en el consumo entre X2 para finalmente llegar hasta X1. ¿Por qué? Porque si la recta es paralela, el desplazamiento que estoy haciendo es paralelo, lo único que estoy haciendo es manteniendo los precios, PX1 partido por PI, y le estoy entregando renta. Por lo tanto, la diferencia en consumo entre X1 y X2 es el efecto ingreso medido a la Higgs. Bueno, ¿y cuál es el efecto precio? La diferencia o la suma de estos dos, como lo quiera ver, pero es nada más que la diferencia entre el punto final, que es C, y el punto inicial, que es A. Ese es el efecto precio, que es lo que mide la curva de demanda monetaria. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Profe? Dígame. Entonces, el efecto Higgs sería como un ajuste de la curva para mantener la optimalidad. No, no es un ajuste de la curva. Tú le quitas ingreso al gallo hasta que pueda situarse en el mismo nivel de utilidad inicial. ¿Y qué es lo que pasa? Si te das cuenta, monetariamente, nominalmente, la línea segmentada azul y la línea roja son ingresos nominales distintos. Fíjate que signan o denotan un distinto espacio presupuestal. Son distintos los espacios presupuestales, aun cuando este es ficticio, el de la segmentada, reitero. Sí, es ficticio, lo tengo claro. Esos dos son nominales. ¿Me siguen o no? Son ingresos nominales distintos. Cantidad de plata distinta, si eso es lo que estoy diciendo. Pero si te das cuenta, permiten obtener el mismo nivel de satisfacción. Uno optimiza en A, el otro optimiza en B. Pero como me permiten obtener el mismo nivel de satisfacción y Higgs asocia ingreso real a igual satisfacción, son iguales en términos reales esos ingresos. Por lo tanto, después, ¿qué es lo que hago? Solo entregarle renta al gallo. Me muevo de la segmentada a la azul completa. Y ahí lo único que estoy haciendo, si se dan cuenta, no cambia la pendiente. Lo que cambia es que le estoy dando lucas. Ese es el efecto ingreso. Pero las curvas de demanda reales solo miden este efecto. Eso mide la curva de demanda a la Higgs. Solo el efecto de sustitución.
es decir, el movimiento entre A y B. Nada más. La curva de demanda monetaria mide el efecto precio, que es el movimiento entre A y C. Después se van a dar cuenta que no es tan abstracto, al menos matemáticamente. Cuesta darse cuenta, pero con la matemática nos va a refrendar y nos va a apoyar lo que hemos entendido. Voy al segundo enfoque. La operatoria es la misma, la diferencia es la siguiente. Segundo enfoque, el de Slutsky. Slutsky asocia ingreso real a canasta. Entonces, mismo caso, bajó el precio del bien X. Estos monos son idénticos, excepto en la línea segmentada, azul. Pero son idénticos, es la misma situación, si eso es lo que estoy diciendo. Es el mismo consumidor enfrentado al mismo ingreso, mismos precios, misma variación del precio del bien X. Mismo caso, baja el precio del bien X, el gallo se hace más rico, desde un óptimo inicial en A, pasa al óptimo en C, de A a C. Curva de demanda monetaria, efecto precio, eso sería lo que me diría, la diferencia entre X1 y X0. ¿Qué nos diría Slutsky en este caso? Como el gallo se hizo más rico, lo mismo, misma operatoria. Quítele plata. Hasta que, si es que el individuo quiere, pueda consumir la misma canasta inicial. Hacemos lo mismo que decía Hicks, le quito plata. Empiezo a desplazar hacia abajo la nueva recta de presupuesto. Pero ya no hasta que optimice, sino hasta que esa línea segmentada azul corte al punto A. Lo cruza. Ahí. Hasta ahí baja la línea segmentada. ¿Y qué nos diría? Voy a exagerar un poco ese punto. Va a pasar algo así. Aquí tenemos el punto A. Le empecé a quitar ingreso y va a pasar algo así. Al quitarle ingreso va a ocurrir algo así. Entonces, esa me quedó repenca la línea negra segmentada, pero supongan que es la línea azul. Este es el punto A. Le quité las lucas hasta que lo dejé en A, si es que el gallo quiere. Y ahora miren el mono. En ese punto, ¿se está cumpliendo la condición de optimalidad? ¿Son tangentes la recta de presupuesto, aun cuando sea ficticia, con la curva de indiferencia? En ese punto, ¿son tangentes? Sí. ¿Cómo? Recuerda, tangente significa que No. se topan pero no se cortan. ¿Qué está pasando ahí? La línea segmentada corta a la curva de indiferencia. ¿Son tangentes? No. ¿Ese punto puede ser óptimo? No. Tiene que haber otra curva de indiferencia. Recuerden que las curvas de indiferencia eran densas, eran infinitas, donde sí se cumple la condición de optimalidad. Ahí. Y ese es el punto B, medido, en este caso, a la Slutsky, este puntito de ahí. Y entonces, ¿qué dice Slutsky? Bueno, aquí lo único que está provocando el cambio en el consumo es la variación de precio. Por lo tanto, el movimiento de A a B es el efecto sustitución. Y ahí nos queda lo mismo, X2 menos X0, con la particularidad que este X2 no es igual al anterior, excepto si se tratara de un bien neutro. Pero eso lo voy a explicar ahora. Esa es la diferencia provocada por efecto de sustitución ahora. ¿Y qué nos diría, al encontrar el punto B, qué nos diría ahora Slutsky? Devuélvale la plata que le quitó. ¿Y qué hacemos? Empezamos ahora a devolvernos. Desplazamos la recta ficticia hasta la final. Llegamos al punto C.